Buenos días, bienvenidos a este segundo bloque del tema 6, el punto 6.2, dentro del bloque que se llama la conflictiva construcción del Estado liberal, después de haber visto el bloque punto 1 en el que hemos visto la primera guerra carlista, las regencias y finalmente el reinado efectivo de Isabel II, pasaríamos a lo que vamos a llamar el bloque 6.2. Seguimos moviéndonos en las mismas fechas dentro del reinado de Isabel II. El bloque 6.2 se llama las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz. Y luego hay una parte que trata sobre la sociedad, en la que estaríamos hablando del cambio que se produce gracias a estas revoluciones liberales, este proceso convulso, del paso de la sociedad estamental del antiguo régimen a una sociedad de clases ya, que es la que va a salir triunfadora de alguna manera de la primera guerra carlista, una vez que ya el carlismo ha perdido sus opciones reales de llegar al trono, aunque va a haber algún intento más. Pues son los liberales, son los burgueses los que se van a hacer con el poder de una manera ya definitiva, de modo que no va a volver el absolutismo a España. Va a haber más o menos moderación o más o menos conservadurismo, pero no va a volver el absolutismo a España después de la primera guerra carlista. Esa opción desaparece. Para entrar en tema, vamos a hablar de la desamortización de Mendizábal, estamos hablando de la regencia de María Cristina, estamos hablando de la guerra carlista, estamos hablando de un momento complicado, un poquito, bueno, pues esos momentos que hubo en torno al golpe de la Granja, en el que la reina se ve obligada a poner a Mendizábal primero y después efectivamente a Mendizábal y algunos progresistas al frente del poder, y esos progresistas, bueno, pues que quisieron hacer esta desamortización porque había varios problemas. El primero de los problemas es que España continuaba en quiebra. Pensad que llevamos en guerra desde 1808, sin salir, bueno, desde antes, pero bueno, últimamente así como desde 1808, sin salir de una crisis tras otra y una guerra tras otra. Y entonces Amendizábal tiene la idea de desamortizar, esto es, retirar, quitar los bienes a la Iglesia, ¿vale? Expropiárselos para venderlos posteriormente y generar un beneficio para esa hacienda española que estaba en tan mala situación, ¿vale? La idea era, bueno, la idea era bastante buena. Tú vas a, de alguna manera, penalizar el apoyo que la Iglesia está dando al carlismo, con lo cual les estás haciendo daño con esas expropiaciones. Tú vas a conseguir que de alguna manera el campesinado español mejore, aumentando el número de propietarios medios que de alguna manera se pudieran llegar a convertir en medio burgueses y por tanto afectos al régimen liberal, incluso al régimen liberal y, si queréis, a la parte más progresista del régimen liberal, ¿no? Esa era una idea de Mendizábal. Además, esa gente, efectivamente, como os estoy diciendo, al haber conseguido acceder a tierra, al haber sido capaces de poder comprar, pues desde luego estarían de alguna manera en deuda con Mendizábal, en deuda con los progresistas, en deuda con los liberales, y abandonarían un poco ese tradicional absolutismo que funciona en el campo español, ¿vale? Y evidentemente el objetivo principal es paliar las dificultades de la hacienda española, que siempre, siempre ha estado en déficit, como hemos comentado ya bastante veces, ¿vale? La desamortización de Mendizábal, como os digo, puede que bien pensada hubiera sido una buena idea, pero bueno, estamos en España, no se hicieron las cosas bien. ¿Dónde está el error? Que se subasta. Se subastaron los lotes de tierra, se subastaron unos lotes de tierra, primero que eran unos lotes de tierra en muchos casos muy grandes y que además, al ser subasta, se subastó al que más pagase. Y evidentemente, dijéramos, los campesinos pobres y los campesinos medianos no tuvieron capacidad de ganar esas subastas. De manera que lo que ocurrió fue que ganaron las subastas muchas veces o bien nobles, con lo cual, como yo digo, mismo perro pero distinto collar, tú pasas de obedecer y de cumplir las exigencias de un obispo o de un arzobispo a obedecer y a cumplir las exigencias de un marqués o de un conde. De manera que no has ganado nada, ¿vale? Como campesino.
se vende al mejor postor, compran bien nobles en muchos casos, o si no compran nobles, pues van a comprar grandes burgueses de la ciudad que van a buscar lo mismo que los nobles y lo mismo que la iglesia, que es un rentismo sin más interés que el que obtener la renta, ¿vale? No para mejorar las condiciones de vida del campesinado, no para mejorar la productividad, ni nada de esto. Bueno, pues un rentismo parecido al que hubiera tenido o al que tenía con la iglesia, ¿vale? Entonces el fracaso está ahí, el fracaso en que se subastó y que los pobres realmente nunca pudieron llegar a comprar, ¿vale? Así que el resultado fue, pues, las cosas quedaron igual, ¿vale? Sí que hubo un claro perjudicado, evidentemente, que es la Iglesia Católica. En cierto modo, también la Iglesia Católica, como os comento, castigada de esa manera por Mendizábal, ¿eh? Al haber apoyado al carlismo y al haber apoyado al absolutismo y no estar a favor del liberalismo en ninguno de los momentos de la década de los 10 o de los 20 o incluso de las 30, que es en lo que ya estamos. La Iglesia Católica queda en una mala posición. Desde luego, la Iglesia Católica también se separa del liberalismo al sufrir ese daño. También ella se separa del liberalismo, ¿vale? Y un poquito después, además, les retiraron el diezmo, ese 10% de lo cosechado que la Iglesia tradicionalmente se quedaba en el antiguo régimen, ¿vale? O sea que ahí estamos viendo un poco cuáles eran las intenciones, dónde estuvo el error en la subasta y evidentemente quién salió perjudicada, que es la Iglesia, clarísimamente, que va a perder su medio de vida más fácil y más lucrativo, que era el de cobrar las rentas de todas esas tierras que había ido acumulando durante siglos, porque a veces es durante siglos. Otro gran perjudicado, evidentemente, e importante, pues es el propio patrimonio español. Todos estos, todas estas iglesias que en el campo se abandonan, todos estos monasterios que en el campo se abandonan, muchos de ellos caen en la ruina directamente, y las obras de arte y los propios edificios que en sí mismos son obras de arte desaparecen o quedan abandonados de manera que son repartidos, son desmontados y utilizadas las piedras para volver a construir en otro sitio. Un daño muy importante el que se hizo al patrimonio, esa desamortización de Mendizábal. ¿Vale? Si vosotros estáis viendo, estamos hablando de cantidades desamortizadas grandes. Si vosotros observáis esta fuente que cayó en su momento, en la época en la que se hace la desamortización de Mendizábal, estamos hablando de que se desamortiza casi el 30% de todo lo que se desamortizó en el siglo y que son 3.820 millones de reales lo que se desamortiza en ese periodo. Es verdad que luego tiene que venir la desamortización de Madoz, que ya veis que también hace un daño grande, el 30 y pico por ciento, y bueno, pues casi 5.000 millones de reales, ¿vale? Pero bueno, hasta ese momento era lo más fuerte que se había producido en desamortizaciones, ¿vale? Bueno, aquí os he dejado algún texto, igual que alguna foto, alguna fuente que ha caído, y luego pasaríamos a la desamortización de Madoz. Aquí ya estamos un poquito más adelante, aquí ya estamos en bienio progresista, ya estamos en el reinado efectivo, ¿vale? Igualmente, el problema de España es el problema de la hacienda, el problema de la deuda pública, ¿vale? Además aquí se está añadiendo la dificultad y la necesidad de financiar un ferrocarril que ya va tarde en la década de los 50, ya va muy tarde en la década de los 50, los políticos lo saben, no hay dinero ni hay empresas y una de las ideas fue desamortizar, o sea, expropiar bienes de uso y propiedad común de los ayuntamientos, ¿vale? Estos son esas tierras comunales que hemos estudiado en otros cursos que de alguna manera venían a completar bien los ingresos de los ayuntamientos, porque se subarrendaban, los ayuntamientos los arrendaban, o bien incluso la dieta, directamente la dieta de las personas que vivían en esos ayuntamientos, pues se podía ir a pastar, tú podías llevar tus ovejas a pastar gratis ahí, tú podías pescar, tú podías cazar, tú podías coger leña, ¿vale? De manera que si el Estado desamortiza y quita esas tierras a los ayuntamientos, está castigando al final a las personas que viven en los pueblos, porque esas personas que viven en los pueblos no se van a poder aprovechar de esas tierras que eran de sus ayuntamientos y que si bien en muchos casos eran gratis, podía que en algún caso no, pero generalmente eran gratis y si no eran gratis se subarrendaban a unos precios que hacían factible que los vecinos pudieran alquilar, ¿vale? Lógicamente esta desamortización de Madoz, ya hemos visto en la diapositiva anterior que fue también de muchos millones de reales,
y que palió de alguna manera las dificultades de la Iglesia, o sea, de la Hacienda española, sirvió y ayudó para financiar el ferrocarril, pero provocó todavía más conflictos con la Iglesia y más conflictos con la reina, que estaba en contra de que se desamortizase, bueno, en general que se desamortizase y se vendiera, ¿vale? Esto no era algo que le gustase. ¿Vale? Aquí os he puesto también el texto de la ley de desamortización. Veis que habla de que se declaran en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos pertenecientes o bien al Estado, o bien al clero, o bien a las órdenes militares. Y aquí sobre todo a los propios y comunes de los pueblos. ¿Vale? Aquí es donde se hace daño. ¿Vale? A la beneficencia y a cualquier otro perteneciente a las manos muertas. De alguna manera intentó hacer una desamortización que repasase todo lo que pudiera quedar por ahí, porque realmente el Estado estaba en una situación bastante crítica. ¿Vale? En cuanto al paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases, ya os estoy comentando. Se puede decir que después de la guerra carlista, después del abrazo de Vergara de 1839, nosotros ya tenemos que asumir que no va a haber absolutismo más en España, ¿vale? Va a haber distintos grados de liberalismo, moderado, muy moderado, progresista o demócrata, o de la Unión Liberal, que es un poco light, pero incluso republicano, pero ya no vamos a tener la oportunidad de ver en lo que es el antiguo régimen. Esto significa que desaparecen los estamentos, ¿vale? Y la igualdad jurídica va apareciendo y desapareciendo según haya unos gobiernos u otros. Va a costar más llegar a esa igualdad jurídica, pero va a empezar a existir, por lo menos como idea, ¿vale? Se abandonan los estamentos y aparece la sociedad de clase, ¿vale? En teoría, todos somos ciudadanos y pertenecemos a esa categoría, la de ciudadanos, y luego pertenecemos a una clase u otra según nuestra renta o nuestra cultura, o nuestros conocimientos o lo que vosotros queráis, pero se puede subir y bajar. Haber nacido hijo de un burgués no te hace ser burgués. Si tú te arruinas o arruinas la empresa de tu familia, pues dejarás de ser un burgués y pasarás a ser, pues, un proletariado o un campesino sin tierra o lo que sea. Y viceversa. Si eres capaz de montar un buen negocio, pues podrás llegar a alcanzar la categoría de burgués. ¿Vale? Evidentemente, ya te digo, ese es un proceso que va a durar prácticamente todo el siglo, pero que ya vemos que a partir de 1839 se afianza de una manera definitiva. ¿Vale? En cuanto a la población, aquí veis, a principios del siglo España tiene 10, 11 millones de personas, 11 millones y medio aproximadamente, a pesar de la guerra. Tened en cuenta que va a perder 1 millón de personas en la guerra de independencia, y a final de siglo vamos a tener unos 19 millones de personas aproximadamente. Aquí hemos puesto el dato de 16 millones y pico en 1877. Van a crecer las ciudades en esos siglos, en esas décadas, van a crecer las ciudades, pero van a crecer las ciudades menos de lo que crecen en otros lugares de Europa, ¿vale? Igualmente va a crecer también la población, porque tú dices, hombre, de 11 a 19 en 100 años es bastante. Es bastante si no lo miras en perspectiva. Si tú lo miras en perspectiva, el resto de las ciudades y el resto de los países de Europa, o de la Europa a la que nosotros queremos mirar, Francia, Alemania, el Reino Unido, van a crecer más, mucho más. España va a seguir atascada, con una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad, lo que va a dar resultado una esperanza de vida muy baja, de 35 años. ¿Esto qué significa? Que nacen muchísimos niños, pero van a morir también muchísimos niños, sobre todo entre los 0 y los 5 años. De manera que mueren tantísimos niños que la media de vida va a ser 35 años, ¿vale? Seguimos totalmente entonces en lo que se llama un régimen demográfico antiguo. Alta tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad y bajísima esperanza de vida. ¿Vale? ¿Quién manda en la nueva sociedad de clases que se está consolidando en el siglo XIX en España? Bueno, pues fijaos, hay una oligarquía que son aquellos que mandan, los que dirigen, ¿vale? Que no os perdáis de vista, no os despistéis, siguen siendo en buena parte los nobles que lo han sido siempre, ¿vale? Es verdad que han perdido poder, es verdad que han perdido privilegios, es verdad que en algunos casos se están endeudando, pero al final son un poco
el referente a quien nos queremos parecer todos. Incluso algunos de ellos han ganado mucho dinero, han comprado las desamortizaciones, han diversificado, incluso algunos de ellos han ganado dinero, ¿vale? Es verdad que esos serían los nobles viejos, entre comillas, y luego aparecen a su lado los nobles nuevos, ¿no? La alta burguesía comercial o política, que han sido ennoblecidos por la reina les ha entregado un título nobiliario, o bien se han casado, ¿vale? De manera que han ascendido de ser nobles o alta burguesía, pasan a ser nobles ahora, ¿vale? Se han casado con nobles y sus hijos ya tienen ese título nobiliario, ¿vale? Estos en el fondo eran los que mandaban antes también. Tú dirás, ¿dónde está la revolución burguesa? Bueno, pues la revolución burguesa está aquí, ¿eh? Junto a la antigua y a la nueva nobleza aparece una alta burguesía, que es la que ha salido victoriosa del proceso revolucionario. Son burgueses terratenientes, son burgueses industriales, son burgueses financieros, son burgueses políticos, son burgueses burocráticos si entran en las altas administraciones del Estado, ¿verdad? Y según va avanzando el siglo, al ser apoyados por los moderados, y al ser apoyados por la propia reina, van ganando posición social y se mimetizan con los nobles, ¿vale? Se mimetizan con los nobles. Tú no sabes distinguir exactamente si una persona es un gran burgués o un noble. Van a los mismos sitios, visten igual, piensan igual, ¿vale? Son los elegidos, o sea, normalmente son los que pueden presentarse a las elecciones, según el sufragio suba o baje, pero normalmente los altos burgueses van a tener el dinero suficiente para siempre poder ser elegidos, y además son también los que eligen, ¿eh? Son ciudadanos activos políticamente. También por el sufragio censitario muchas veces prácticamente solo son ellos los que votan, ¿vale? No nos engañemos, ¿eh? A pesar de que estamos hablando de que la alta burguesía sale victoriosa y se adhiere o se pega a la antigua nobleza para ser los que dirigen el país, estamos hablando siempre de una parte muy, muy pequeña de la población, ¿vale? Si estamos hablando en torno de 16, 18, 14, 12 millones, según en qué década nos fijemos, estamos hablando de que nunca llegaríamos a más de medio millón de personas de esos 16 o de esos 18, ¿vale? O sea, muy poquita gente. La clase media también va a ser muy poca, y muy estrecha. La clase media solo es urbana. Recordamos que la desamortización de Mendizábal no ha dado clase media al campo, que era un poco lo que quería Mendizábal, ¿vale? Así que normalmente la clase media, algo hay, pero normalmente la clase media es urbana, ¿vale? Según engorde el Estado liberal, que necesita muchos funcionarios, pues clase media son los funcionarios. Clase media es la clase media del ejército. Clase media son los artesanos, los abogados, los médicos, los profesores, los pequeños fabricantes, ¿vale? Esos que viven en la ciudad y que son pocos, van a mirar a los ricos y van a querer compararse con los ricos y van a querer mimetizarse con los ricos, de la misma manera que los altos burgueses se han querido mimetizar con los nobles, ¿no? Va a ser como una especie de carrera, ¿no? En general son conservadores porque cualquier cambio les puede llevar a la ruina, y ese cambio de llevarle a la ruina les iguala a las clases bajas y ellos pretenden ascender a las altas, no quieren caer a las clases bajas. ¿Vale? Aquí estáis viendo un gráfico en el cual queda muy claro, ¿eh? Que la nobleza y el clero aproximadamente, junto con la alta burguesía, si vosotros queréis, serían el 15, el 16% de la población. No se nos olvide, ¿vale? Las clases medias solo serían un 10 y las clases bajas, ¿eh? que son la gran mayoría de la gente y que fundamentalmente están en el campo, aunque hay unos poquitos de clase baja en la ciudad, ahora os contaré, ¿vale? Son el 70, el 72, el 74, el 75% de la gente, ¿vale? Las clases bajas son la inmensa mayoría de la población. Hay un poco de clase urbana baja, ¿vale? ¿Quiénes son ellos? Pues los primeros obreros industriales, que ya sabéis cómo viven. Bueno, pues viven con bajos salarios, jornadas de más de 14 horas, empleos inseguros, en infraviviendas y totalmente, por supuesto, desprotegidos. No hay paros, no hay jubilación, no hay seguro de enfermedad, no hay vacaciones, nada de eso existe.
También habrá empleados de los servicios domésticos de las casas de los burgueses y de los nobles, pero fundamentalmente los pocos que son clase baja urbana serán los primeros obreros industriales. Después está la grandísima mayoría de la población, va disminuyendo según avanza el siglo, pero durante todo el siglo XIX sigue siendo la grandísima mayoría de la población, que es el campesinado, ¿vale? La mayoría de ellos campesinos sin tierra, arrendatarios, ¿vale? Y algunos de ellos ni siquiera eso, directamente jornaleros que trabajan por el jornal del día. Un jornal es lo que se gana en una jornada, ¿eh? Te pagan cada día que trabajes. No trabajas, no ganas, ¿vale? Evidentemente, la relación que hay de obediencia y de sumisión del antiguo régimen ha desaparecido, ¿vale? Las servidumbres feudales, eso ha desaparecido, pero al final, pues bueno, lo que yo os decía un poco antes cuando hablábamos de las desamortizaciones, mismo perro, distinto collar. Tú tienes un contrato corto y muy alto que te ata a un noble o te ata a un arzobispo o te ata a un alto burgués y a lo mejor durante el siglo cambia con quién firmas el contrato, pero realmente no cambia mucho la calidad del contrato que estás firmando. Eso si tienes la suerte de ser arrendatario, porque propietarios, pequeños propietarios en el campo, prácticamente no hay ninguno. Y luego, si no eres pequeño arrendatario, o sea, si no eres capaz de alquilar algo, por pequeño que sea, directamente eres un jornalero. Trabajas por el sueldo del día, en la tierra de otro. Entonces, evidentemente, imaginaos qué sueldos se pagan. Son pobrísimos y paupérrimos los sueldos en la ciudad, pues se calcula que en el campo es un tercio menos, 3 veces menos de lo que se... Es verdad que la vida en la ciudad también es más cara, pero en el campo se vive esos jornaleros con 3 veces menos dinero de lo que vivirían si fueran obreros en la ciudad. Eso en parte hace que poco a poco los obreros vayan yendo cada vez más a la ciudad, o los campesinos vayan yendo cada vez más a la ciudad, aunque son salarios también miserables y condiciones de vida muy duras. Al menos la ciudad no tiene paro estacional. Tú entras a trabajar en una fábrica, tú trabajas todo el año en la fábrica, de una manera muy dura, pero trabajas todo el año. Si tú vives en el campo y vives en el jornal, pues tú ahí tienes jornal pues cuando se planta y cuando se recoge. Pero hay temporadas del año en el que el dueño de la tierra no te necesita y como el dueño de la tierra no te necesita, no te contrata. No te contrata, no te paga. No te paga, literalmente te mueres de hambre. ¿Vale? Esa es un poco la situación. Mientras tanto, el resto de Europa se está industrializando a marchas forzadas y tanto el régimen demográfico ha cambiado y pasamos a un régimen demográfico moderno, como que las ciudades crecen, se multiplican por 2, por 3, por 4. Antes comentábamos que una ciudad grande como Madrid o Barcelona podía tener 200, 200 y pico mil personas. Una ciudad como Londres tenía 1 millón y pico, casi 2. O una ciudad como París tenía 1 millón, o como Viena tenía 1 millón, ¿vale? España se está quedando muy, muy atrás, pero muy, muy atrás. Insisto, quedaros con la idea de que, aunque casi dobla en 100 años, en tanto en cuanto los demás crecen mucho más, esa duplicación se queda muy corta, ¿vale? Ese sería un poco el escenario en el que nos vamos a mover, como os estoy diciendo, en este siglo XIX, ¿vale? Aquí os he dejado algunos datos que son interesantes para que veáis cómo va creciendo la población de Madrid o de Barcelona. Fijaos, a final de siglo, bueno, ya en el siglo XX, Madrid tiene 539.000 personas, ¿eh? Barcelona tiene 533.000, ya os digo, mientras Madrid y Barcelona tienen ese crecimiento, ciudades equivalentes como podrían ser París, podría ser Roma, podría ser Londres, bueno, Londres más que ninguna, claro, porque ahí es donde empezó la revolución industrial, pero París, Viena, Londres u otras ciudades tienen ¿eh? El doble directamente. Y ya estáis viendo que sí que se empieza a ver a dónde va la gente. Pues ¿dónde va la gente? La gente se va a Madrid, que es un polo de industrialización y un polo también político muy importante. La gente va a Barcelona porque es un polo de industrialización muy grande. La gente se está acercando sobre todo al País Vasco, ¿vale? Por la industria que hay allí. También hay gente que se acerca a Asturias por el tema de las minas. Algo de minas y algo de barcos, de construcción de barcos y tal tienes
en La Coruña y Santiago de Compostela, el Levante también el textil junto con Barcelona, ¿vale? Y luego tienes pues algo también en este trocito de aquí que vas a encontrar del Mediterráneo y del sur de Andalucía, que vas a encontrar tanto las minas de Río Tinto, en Cádiz y Huelva, como los altos hornos que van a hacer de madera, porque todavía no es de carbón, en la zona de Málaga. Y ya empezamos a ver, que es un poco lo que os quería decir, cómo hay una fuerza centrífuga. La gente se va de las mesetas y se va o bien hacia Madrid, eso sería centrípeta, nos acercamos al centro, o bien hacia Levante o el norte o Barcelona, hacia las costas, ¿vale? Se está dibujando un poco la España que es, ¿eh? No creáis que está cambiando mucho, ¿eh? Lo que está apareciendo es la España que es. Lo que pasa es que, claro, bueno, queda todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, pero se está dibujando a la España que todavía es. Eso es un poco lo que os quería comentar, ¿verdad? Ahí estáis viendo las provincias que están por encima de la media, que crecen más deprisa eh, en ese siglo XIX, pues las provincias que crecen más deprisa, ¿vale? Serían, ya estáis viendo, pues sobre todo el Levante y aquí curiosamente Madrid no aparece, bueno, pero serían esas, ¿vale? También os he puesto aquí toda la Ley General del Ferrocarril de 1855, por si cayera en la EBAU o por si la podemos trabajar en clase, que seguro que la vamos a trabajar en clase. Y básicamente eso sería el final de ese 6.2, un bloque en el que simplemente vamos a tocar la desamortización de Mendizábal, la desamortización de Madoz y ese cambio de la sociedad estamental a la sociedad de clases que se va a producir en el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX en España. Espero que este vídeo sea de vuestro interés y que lo aprovechéis porque, bueno, vamos a continuar grabándolos todos y que podáis tener esa oportunidad de escucharlos, ¿vale?